Hola con el mundo de YouTube, mi nombre es Carlos. Hola, con el mundo entero, mi nombre es Diana. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast A A Viva viva voz, Voz con la con la verdad. verdad. Esta es la continuación del podcast anterior en la que abordamos el tema de la globalización al proteccionismo, transformaciones de la geopolítica contemporánea en la segunda era de Donald Trump. Nos acompaña nuevamente el economista Guido Duque. Gracias, Guido. Diana, este es un podcast que sigue la continuidad del anterior en la que abordamos la dimensión económica y nos toca la dimensión geopolítica, ¿verdad? Correcto. Sí, para eso pues ya la audiencia conoce quién es nuestro invitado, al cual le agradecemos nuevamente, sobre el cual vamos pues ahora a discutir un tema que tiene más una dimensión política, ¿ya? Eh, Guido, el segundo mandato de Trump se ha caracterizado por ser una revitalización de lo que se conoce como realismo político, ¿no? Eh, Eso significa que, bueno, a medida que Donald Trump ha ido materializando sus políticas, ha ido también visibilizando, ¿no es cierto?, el fin del multilateralismo. Es decir, Estados Unidos se sale de los acuerdos multilaterales, se sale de los acuerdos internacionales, se sale de las leyes establecidas por la ONU, ¿no es cierto?, por la OMC, ¿no es cierto? Prácticamente es un ataque frontal de este gobierno hacia el multilateralismo, ¿no es cierto? Ujú. El New York Times nos dice que esto es parte de un plan, ¿no es cierto?, donde Trump prácticamente se alinea con las visiones geopolíticas de China, de Rusia, ¿no? Y sobre el cual, pues, el New York Times nos dice, estamos ahora viviendo en un patio en el que conviven tres matones que son los que dominan el mundo, ¿cierto? Estados Unidos, China y Rusia. Todo esto para hacernos entender que el nuevo eje sobre el cual el mundo está ahora viviendo es la fuerza, no el entendimiento, ¿no? Ujú. Eso significa el fin de una era, el fin de la era del multilateralismo. La pregunta que te queríamos plantear, Guido, es ¿por qué hemos llegado a este punto? ¿Cierto? ¿Por qué ha fracasado el multilateralismo? ¿Y qué va a pasar con sus instituciones en esta nueva era? Y antes pues que nos respondas pues sobre este tema, Diana también nos puede aportar mucho. El conocimiento que ella tiene en el área de relaciones internacionales pues es muy amplio, ¿no? De modo que aquí la pregunta sería más bien para los dos. Así que Diana, después de Guido, para que nos orientes también con tu conocimiento sobre el tema. Empezamos con Guido. Guido, ¿qué nos puedes decir Bueno, al respecto? muchas gracias. ¿Cómo llegamos a esta situación? Es bastante interesante ver cómo ha cambiado la base y la realidad material. Yo veo un paralelismo bien interesante en lo que está pasando ahora, tanto con Estados Unidos, con lo que ya pasó con Inglaterra con el Brexit. Ajá. Si nosotros observamos, vemos que llega Margaret Thatcher, de, desarma todo el tema de la economía del bienestar, todo lo que habían conseguido el Partido Laborista después de la Segunda Guerra Mundial, y va hacia un nuevo modelo de acumulación basado en totalmente libertad de mercado. Vemos que Inglaterra sigue creciendo, pero se va desindustrializando. Vemos que a la final el sector financiero es el que más crece, y finalmente después este sector financiero creciente, que vemos todavía una libra esterlina todavía fuerte, vemos que en cambio no responde a la realidad material de las personas y Ujú. comienza a generarse eh, una indignación de las personas que se fue canalizada ¿qué? Hacia, no, el problema no es la economía, el problema es lo que estamos nosotros relacionándonos o estamos dentro de la Unión Europea, que la Unión Europea es la que nos pone las reglas, no nos deja desarrollarnos, no nos deja crecer. ¿Y qué es lo que hicieron? De salirse de la Unión Europea, pero no ha solucionado el problema actualmente. Ujú. Lo mismo vemos con Estados Unidos, porque en este caso vemos que Estados Unidos aplicó nuevamente desde Ronald Reagan en adelante medidas más pro mercado, de libertades, ¿no es cierto?, de la empresa. En lugar de crecer la industria, lo que hizo es nuevamente
desindustrializarse, pero mantener las ganancias de las empresas y de lo que podía ellos mantener, ¿no es cierto?, su hegemonía es en base de la entrada de divisas para el tema financiero y también para el tema de servicios y su gran mercado interno. Entonces generas tú al mismo tiempo una cosa bien interesante que, por lo menos en las personas no calificadas, vemos que el salario real se ha mantenido totalmente estable, mientras que hay una diferencia muy fuerte en el tema de ganancias de las empresas. Y se supone que ha mejorado la productividad y eso debe reflejarse en todos los lados porque todos hemos participado de esa mejor productividad, de ese mayor crecimiento. Yo creo que hay una base material de la situación actual de esta salida de Estados Unidos de buscarse nuevamente un crecimiento interno, un crecimiento aislado, de salirnos de los temas para tratar de centrarse hacia adentro, tratar de arreglar esos problemas, esas contradicciones internas dentro de su sistema y al mismo tiempo vemos que Rusia, por su parte, en cambio, es una respuesta natural hacia un expansionismo de la OTAN. Vemos que continuamente, a pesar de que en los acuerdos cuando se disolvió la URSS, se quedó en una idea de que los países ejes que se separaban de Rusia iban a mantener su independencia como un colchón frente a la OTAN. Lamentablemente sus acuerdos no se han ido cumpliendo y vemos que la OTAN cada vez se acerca más, se va expandiendo y Rusia reacciona frente a esa presión, en este caso con una guerra preventiva. En este caso, nosotros observamos que ahora una hegemonía que ya no es de izquierda, sino ya es prácticamente, como se suele decir, es un capitalismo de amigos, ¿cierto? De los grandes intereses de las personas que se quedaron con los medios de producción que eran global, que eran societarios, más bien comunitarios de Rusia o socialistas, pasaron a ser ahora entes privados. Prácticamente es un capitalismo de amigos del ruso y tenemos esos intereses que se confrontan con otro grupo de intereses, ¿no es cierto?, geopolíticos de la OTAN. Por otro lado, tenemos China. China inicialmente para alejarle de Rusia, la idea era lograr que se desarrolle, que crezca y se vaya alejando de Rusia. Entonces esa era la idea de Estados Unidos, lograr que se integre al comercio exterior y que se integre hacia nuestro bloque y se vaya alejando de Rusia. Pero los chinos jugaron una carta muy bien. Dijeron, bueno, chévere, nosotros mantenemos el control político, pero hacemos un sistema mixto. Logramos que en muchos lados hay innovación, tecnología que viene de afuera, pero nosotros seguimos controlando los medios de mando. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? La industria pesada, todo el tema de ferrocarriles, todo el tema de la parte industrial más pesada, mientras que nos favorecemos de la tecnología, de la innovación de afuera y mantenemos nuestro control central político. Guido, pues, bueno, es que tienes muchos conocimientos, muchos que decir. Te quería interrumpir un poquito antes, cuando estábamos en la parte de que, bueno, esto está haciendo Estados Unidos, ¿qué va a pasar? Entonces, retrocediendo un poquito, ¿qué va a pasar? Hay realidades como las siguientes. Si Estados Unidos quiere América para América, todo para América y América y América, etcétera, lo que quiere, es lo que nos está mostrando que quiere, ¿cierto? Bueno, es un actor totalmente realista político. La fuerza es una de sus primeras hazañas y, bueno, todo lo que contiene el realismo político, ¿no? Pero, ¿cómo podría realmente Estados Unidos sustentarse, desarrollar este plan que aparentemente hasta el momento tiene Trump? ¿Cómo se ha mandado a una gran parte de su fuerza laboral ha retornado a sus países? Además, Estados Unidos tiene un 40% de la población obesa. Es decir, no solamente es una población que no puede trabajar, que además significa un gasto muy, muy intenso a la salud pública, ¿no? Es un problema de salud pública de los Estados Unidos. La mejor mano de obra ya no está. Con todo esto,
¿realmente podrán ellos solos eh, esta, esta posición que ahorita está tomando el señor Trump? Claro, es un tema bastante interesante y súper complejo, porque ahora nosotros vemos que hay ciertas áreas, Estados Unidos es un país muy diverso, tanto económica como social y culturalmente, pero algo interesante, o sea, ¿quiénes van a sufrir mucho más fuerte? Vemos que el sector de servicios y el sector agrícola, pero el sector agrícola que no ha podido pasar un proceso de industrialización. Hay gran parte, o una buena parte de la producción que se ha podido hacer en temas de industrialización, ciertos temas de frutales, especialmente en ciertos frutales, no en todos, porque es bastante complejo esa inversión, por ejemplo, todo el tema de la producción, por ejemplo, de tomate, toda la producción de uvas, toda la producción de fresas, por lo delicado de la fruta, todavía no ha sido un proceso de mecanización agresivo frente a otros que es mucho más sencillo realizarlo. Entonces vemos que ahí necesitas mano de obra y van a sufrirlo. Pero los otros sectores que están robotizados, totalmente mecanizados, en cambio ellos van a sufrirlo menos. Entonces Estados Unidos tiene esa particularidad de que si bien un sector puede sufrir, otro sector puede estar boyante o mejorando. Es lo mismo vemos, por ejemplo, cuando ha bajado el precio del petróleo, los que sufren generalmente son Texas y Alaska y ¿cómo se llaman? Los estados que le proveen bienes y servicios a estos dos lugares. Entonces, vemos que Estados Unidos es una economía bastante compleja. No sé cómo podrá manejar estos equilibrios, estos descontentos. Vemos que actualmente ya hay protestas en varias ciudades por las decisiones que está teniendo Donald Trump, porque no solamente está yendo al tema de la migración, no solamente está yendo al tema de reducción de gastos estatales, despido de personas, sino también al mismo tiempo está aplicando, ¿no es cierto?, un tema hacia afuera. Entonces, realmente yo le veo bastante complejo que pueda manejar esos equilibrios internos y tiene tiempo limitado porque sabemos que a mediados de su mandato vienen elecciones. Entonces, ¿lo podrá sostener? Le veo bastante realmente complejo, porque sí, creo que está sobreestimando, ¿no es cierto?, esa visión de que realmente les estamos robando un poco los empleos los migrantes, le han robado empleos hacia a, a Estados Unidos y más bien los migrantes han logrado que el ejército industrial de reserva sea alto y lo que hace es que los salarios no se eleven o no hay una presión sobre los salarios en Estados Unidos. Hay una frase de un ex Alan Greenspan, que fue presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, y él reconocía que él dijo que la mejor o uno de los logros de su administración como presidente de la Reserva Federal ha sido que los trabajadores no exijan salarios más altos. O sea, lo dijo en una sesión del Congreso. Abiertamente. Abiertamente. Por el tema justamente de la importancia que daban a ese control de la inflación justamente cuando él estaba de presidente de la Reserva Federal. Entonces, no sé cómo va a poder mantener los salarios controlados, bajos, frente a esta realidad. Vemos que Estados Unidos está atrasado en ciertas inversiones, en temas de puertos, en tema de inversiones en trenes rápidos. Ellos se conformaron con el tema de carreteras, que en su época era un tema muy interesante. Son hermosas las carreteras de Estados Unidos, tenemos la Ruta 69, quienes hemos podido estar allá, pero en cambio, para el tema de una conexión mucho más eficiente en tema de logística y de costos, vemos que los trenes rápidos de China le están dando una lección a Estados Unidos hacia el tema de la inversión y de la planificación estatal. Yo creo que lo que estamos viendo, la respuesta de Estados Unidos es hacia un proceso que ellos, por este tema de la liberalización, por menos planificación, tanto Inglaterra como Estados Unidos, están tratando de salirse de este multilateralismo para tratar de arreglar sus contradicciones internas. Pero al hacerlo, en este caso Estados Unidos, está rompiendo, ¿no es cierto?, estos equilibrios frágiles que había en el sistema internacional
y sobre todo esta parte política. Ahora nosotros nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto? Tenemos una hegemonía naciente, creciente allá en China, tenemos una Rusia que, a pesar de sus problemas y sus limitaciones, ha logrado, ¿cierto?, enfrentar una guerra y una serie de sanciones económicas y su economía está creciendo y tenemos un bloque europeo que está debilitado, que está sintiendo, ¿no es cierto?, las consecuencias económicas de sus decisiones, que se está comiendo su propia economía con tal de ganar, entre comillas, una guerra que más bien lo que va a llevar es hacia un retroceso y una desindustrialización, especialmente de Alemania, que era el motor europeo. Motor económico, claro que sí. Y hay que ir simplemente para dejar anotado que hay otro hegemón que seguramente en unos 20, 30 años va a tener mucho que decir, que es la India, el subcontinente indio. Diana, ¿cómo entendemos renacimiento del realismo político? ¿Cómo entendemos, cómo es que hemos llegado a este punto? Renacimiento del realismo político. Bueno, como lo conocemos, ¿no? Los tres grandes autores, mentores del realismo político, Maquiavelo, Hobbes y, y Maquiavelo, Hobbes y se me escapa. Montesquieu. Montesquieu. Correcto. Entonces, claro, el realismo político necesita un líder que interpele con el pueblo, es decir, que el pueblo sienta que esa persona tiene algo especial, algo que lo hace especial y que puede lograr hacer ciertas cosas maravillosas, ¿no? Por supuesto, una de las características del realismo político es precisamente lo que estamos viendo en este momento, bueno, sí, viendo en este momento con Estados Unidos, pero a niveles increíbles. Claro, el proteccionismo sobre todas las cosas, el enriquecer a tu pueblo, a tu estado, sobre todas las cosas, en enriquecer no solamente en términos económicos, en términos también de arsenales nucleares, armas, bombas, etc. Así nunca las vayan a usar, pero tienen que estar muy bien armados, ¿no? Eso es un realista político. Pero Muy supone proteccionista, usar la fuerza más que la razón, que es absolutamente, lo que estamos viendo ahora. absolutamente, Y lo estamos viendo a niveles totalmente descontrolados, absolutamente. descarados incluso. Sin embargo, el problema que veo en este momento, más allá de que cada acción que ha hecho Trump, obviamente tiene que ver con la leyenda del realismo político, ¿no es cierto? Pero lo que me preocupa en este momento es que con lo que ya ha llegado a hacer, qué difícil ir para atrás. Es decir, ya hay heridas muy profundas. Que estás desacreditando el sistema que tú mismo forjaste. Por supuesto. ¿Cómo vuelves Por supuesto. a reponerlo? Es algo ya como muy complicado, muy difícil. Faltan situaciones que los Estados Unidos como pueblo tiene que tener, reforzarse, pero esto les está debilitando. Siento que va a ser muy difícil retornar o que lamentablemente los otros estados, en este caso las periferias, seamos esa puerta de salida que negocie con Estados Unidos porque supuestamente estaríamos ganando algo, pero realmente no es así. Eso me da un poco de miedo, porque va a llegar un momento en que no va a poder más y va a tener que retomar ciertas cosas. Pero ese retomar ciertas cosas ya es tan fuerte que no se van a poder cerrar todas las cicatrices, pero de alguna manera tiene Estamos hablando de un deterioro estructural del sistema que lo lleve al colapso. Lo que estamos viendo. Bueno, el sistema no está colapsado todavía, ¿no?
pero creo que lo que se está haciendo va en esa dirección, ¿verdad? Claro, y hay un punto súper importante que ya lo dije, pero es como que hay que tenerlo muy presente. Trump no solamente es un populista peligroso, también él tiene esa clave, es la clave de Trump. Yo puedo hacerlo. O sea, yo puedo hacerlo porque domino el mercado mundial. Mientras él se sepa con ese poder, más allá del que ya tiene como persona, como realista político, como un poco populista también sabe que solo él lo puede hacer. Es decir, mientras el mercado mundial sea dominado por los Estados Unidos, el peligro va a seguir latente y constante. Eh, Esperemos que las cosas no sean así. Bueno, Guido, tú dijiste algo interesante en tu análisis y pusiste pues en comparación lo que vivió Inglaterra, ¿no es cierto? La respuesta que tuvo al salirse de la Unión Europea y lo que ahorita está haciendo Estados Unidos. El punto en común de los dos es que prácticamente ellos llegaron a entender, a darse cuenta que el libre comercio simplemente les perjudicaba y por eso se están saliendo y por eso están adoptando medidas proteccionistas radicales y por eso tienen que volver al realismo político, ¿verdad? Hay una información importante que tengo aquí. Uno de los mentores de la campaña de Trump es un ingeniero, ¿no? Que viene de Silicon Valley, que acumuló cierta riqueza mientras trabajó en el área tecnológica. Eh, este técnico se llama Curtis Yarvin. Y desde hace algunos años él viene creando contenidos, de cierta manera, de pensamiento filosófico, pensamiento político, y lo ha ido exponiendo a lo largo de los años hasta el punto que llama la atención de Trump en algún momento, ¿no? ¿Y por qué llama la atención de Trump? Porque este pensador lo que dice básicamente es que la democracia liberal no funciona. Dentro de sus planteamientos radicales, ¿no? Está el hecho de que la afirmación suya de que la democracia liberal actualmente es un cadáver, no sirve, ¿no es cierto? Porque ha deteriorado la calidad de vida de las sociedades occidentales, ¿no es cierto? Hay algunos planteamientos radicales de este pensador, Curtis Yarvin, que Trump los adopta. No sabría decirles si este señor actualmente trabaja como asesor, pero de Trump, pero eh, la forma en cómo Trump está haciendo, está ejerciendo el poder, prácticamente nos dan a entender de que está siguiendo los lineamientos que este pensador plantea, ¿no? Entonces, entre algunos de los planteamientos radicales, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, es que la democracia lo que hace es llevar a las sociedades al declive de manera inevitable, ¿no es cierto? Critica la democracia porque son sistemas que desarrollan burocracias monstruosas, ¿no es cierto? Y que están dirigidas por élites progresistas y sobre lo cual hay que, digamos, limpiar aquello, ¿verdad? Eh, Propone gestionar las sociedades como si fueran compañías. Estamos hablando de un ingeniero que viene de Silicon Valley, ¿no es cierto? Que es una región del planeta donde se ha ido desarrollando el capital tecnológico, ¿verdad? Entonces las ideas que tiene él vienen justamente de ahí, de ese nicho, ¿verdad? Eh, Sugiere que se debe cambiar el poder ejecutivo legislativo por el de un sistema parecido al del CEO, ¿no? Que vendría a ser una especie de rey, ¿no? Eh, Considera que las sociedades liberales están tomadas por un nocivo progresivo de las élites que defienden ideas de justicia e igualdad, lo cual no es compatible con la realidad de las sociedades. Es el argumento de él, ¿no? Eh, y bueno, lo que él propone es que la sociedad más bien debería abrazar el despotismo, pero lo dice así de manera abierta y explícita, ¿no? Eh,
Y ese despotismo no es un despotismo del medioevo, el que está sugiriendo. Es un despotismo que está atravesado por la tecnología, que debe estar dominado por ingenieros, dice él, y debe estar optimizado por la inteligencia artificial. Estamos hablando de alguien que viene de Silicon Valley, ¿no? Yarvin finalmente, ¿no es cierto?, declara públicamente, esto lo dijo de manera pública, ¿no? Si los estadounidenses quieren cambiar de verdad su gobierno, tienen que quitarle el miedo al dictador, a la figura del dictador. La calidad de vida del norteamericano para Yarvin pasa por esa realidad, de reconocerle al dictador la calidad de líder para que sus sociedades crezcan, ¿no? Y de hecho hay una metodología que propone este pensador, Yarvin, ¿no es cierto?, que es prácticamente copia de lo que ha hecho Donald Trump, ¿no es cierto? Lo primero que propone es que el posible monarca o dictador tiene que presentarse en las elecciones como tal, que es lo que Donald Trump hizo, ¿no? Es decir, él no se presentó como un demócrata, abiertamente dijo, si me reeligen, yo acabo con el Estado profundo. Yo hago una purga, ¿no es cierto?, de todo el Estado para que la calidad de vida de los norteamericanos vuelva a ser la de antes, para hacer la América grande otra vez, ¿no es cierto? Que son palabras e intenciones que prácticamente se alinean con la de una dictadura, digamos, ¿no? Eh, otra de las metodologías que propone Yarvin es purgar la burocracia federal, ¿no es cierto?, para crear una nueva que esté afín a los intereses del monarca, del nuevo monarca. Y finalmente, una tercera medida que propone es ignorar la justicia para absorberla y controlarla. Es lo que estamos viendo que está haciendo Donald Trump. Prácticamente son las bases de su programa en ejecución en este tiempo que ha estado gobernando. Entonces, con esta reflexión, ¿no es cierto?, que hace este pensador radicalista, eh, yo de alguna manera lo que quiero es adentrarme en la cuestión de las intenciones, de la intencionalidad política, porque sí, hemos hablado aquí que Estados Unidos se ha dado cuenta de que el libre comercio mundial simplemente no le conviene y da vuelta atrás y está en la intención de transformar todo esto. Pero Diana ha hecho la reflexión interesante de que está tan avanzado el proceso de que simplemente eso no se lo va a hacer de manera fácil, de manera inmediata, a corto plazo. Van a quedar heridas abiertas, tú lo has dicho. Entonces, cuando tomamos estas reflexiones de Yarvin que están asociadas con el poder de Trump, los medios afines a Trump han tomado las ideas de él y se asocian con este pensador. Uno pensaría que realmente lo que aquí está en marcha es un proyecto fascista. Me parece muy interesante esta reflexión porque se conecta con la fase inicial de Trump antes de que entre en un conflicto con Rusia, un conflicto con Estados Unidos, con China en el tema comercial. Inicialmente parecía que más bien incluso había cierto nivel de admiración del mismo Trump hacia Xi Jinping y lo mismo hacia Putin. ¿No es cierto? Inicialmente, o sea, se ve que él admira esos liderazgos fuertes, pero claro, él quiere aplicarlo hacia Norteamérica. Entonces, yo creo que realmente, lamentablemente, la captura por las élites de los gobiernos que se ha observado, ¿cierto?, en nuestras democracias representativas, como que ha agotado el sistema, porque realmente ha sido un juego muchas veces simplemente de intereses económicos del que llegan, ¿cierto? Tanto en Estados Unidos como demócratas como republicanos han llegado al poder, pero siguen representando a ciertas élites, unas élites que van más por el lado de la parte más tradicional, más blanca de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que son los que están relacionados con los republicanos, y tenemos los demócratas que más bien tienen una agenda que los otros han denominado woke, ¿cierto? Y
Vemos que hay esa dicotomía en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y frente a eso, la gente ha sentido, ¿no es cierto?, que ya no le representa el gobierno, especialmente cuando no gana mi partido. Se ha hecho una tremenda división así de fuerte en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en el tema ideológico. Ahora, este tema de las dictaduras benevolentes, lamentablemente creo que está un poco en el imaginario de las personas, ¿no es cierto? Necesitamos alguien que venga a ayudarnos, a salvarnos, a dirigir, a tomar las decisiones con fuerza. Y lamentablemente no ha respondido, ¿no es cierto? Nuestras democracias no han logrado representar y resolver los problemas de la gente, hacerse sentir representados y se busca muchas veces esta salida de este salvador, de esta persona, de esta figura fuerte. Hace un tiempo hizo un profesor norteamericano de apellido Seligson, hizo unas investigaciones acá en Latinoamérica, hizo un interesante estudio que se llama Auditoría de la Democracia. Y lo que hacían es a estudios cuantitativos, hacer preguntas a las personas, ¿qué tan propenso estaría usted o qué tanto apoyaría, por ejemplo, una dictadura? Y es interesante que cuando hay problemas económicos, la gente deja de creer en la democracia y es más partidario de una dictadura. Entonces eso se observó en varios países de Latinoamérica, incluyendo el Ecuador. Y que más bien cuando las cosas funcionan, la gente quiere desentenderse, no quiere participar, o sea, más bien deja que las cosas pasen. Entonces hay ese doble tema, ¿no es cierto? Entonces tenemos Claro, esa estamos dicotomía. hablando aquí, perdón que te interrumpa, estamos hablando aquí de que Trump es elegido en democracia. Democracia. ¿Sí? Es Sí, decir, es la propia población la que le está poniendo a cargo, ¿no? sí, y con ese liderazgo fuerte de que cambien las cosas, de que cambie el sistema, porque ellos tienen la esperanza, ¿no es cierto?, de que nuevamente regresar a ser esa potencia, regresar a generar esos empleos, dar la esperanza a las personas de que regrese la industria, y justamente ahora vemos que ese liderazgo se observa, ¿no es cierto?, o tratan de vendernos el imaginario de debe venir del sector privado, pero lamentablemente una cosa es administrar la cosa pública y otra cosa es administrar el tema estatal, por lo menos desde mi óptica, porque en el uno lo que busco es a maximizar la rentabilidad, en el otro lo que estoy buscando es más bien que se maximice el beneficio de las personas, ¿no es cierto?, en el tema de servicios. Y vemos que lamentablemente muchas veces estos indicadores de eficiencia, más bien muchas veces son contrarios a que las personas, ¿no es cierto?, se sientan mejor atendidas. O sea, por ejemplo, en un médico, No, no interesa el interés. esperemos, ¿no es No cierto? interesa. Ajá, no hay interés público, ¿no es cierto? Simplemente, lamentablemente podemos llegar a temas de decir, bueno, no, es eficiencia, es optimización de recursos, Exactamente. pero es otra cosa es lo social, lo comunitario, la parte pública. Claro, porque la gente existe, parte, vive, por supuesto. Sí, de hecho, Escribió. este pensador, Yarvin, es parte de lo que se conoce como ilustración oscura, ¿no? Que es un movimiento que viene gestándose ya desde hace algún tiempo, ¿no? En la clandestinidad y sobre el cual creo que Trump se ha identificado totalmente, ¿no? Eh, Abogan por por un absolutismo renovado, una especie de monarquía corporativa en el sentido de que esté manejado por las élites tecnológicas, ¿no? Diana, ¿qué te parece? Sí, Estamos muy hablando de un interesante. sentido bastante Es muy preocupante, interesante ¿no? encontrar eh, la literatura, el escrito, el desarrollo eh, con un contenido que aplica, pero perfecto, lo que estamos viviendo en este momento con Trump. Entonces, cuando tú aseguras que Trump leyó eso y sigue y le sigue al señor, es como que, ¿será? Pues sí, es una gran realidad. Ujú. Debe tener muchos asesores y uno de esos asesores le dijo, mira, creo que este es el mejor modelo para ti. Es el que Probablemente sea un más asesor de él, ¿no? Pero Por lo menos sí, y esto no es de hace poco. Este señor viene gestando estas ideas ya desde hace mucho tiempo. Pero aquí lo preocupante es, cambiamos un capitalismo que funciona sobre la base del libre comercio por un capitalismo que ahora va a funcionar con una fuerte influencia fascista
¿no es cierto? Una fuerte influencia fascista, donde vamos a tener como gobernantes ya no a políticos, sino a CEOs, a ingenieros, ¿no? Estamos viendo que Trump está rodeado de ¿quién? De Elon Musk. Dicen que Elon Musk es quien realmente está gobernando, Sí. está gobernando y tiene a Trump, su disposición a toda la élite de Silicon Valley. Ahí estuvieron en la posición de gobierno los CEOs de Microsoft, de Apple, ahí estuvieron toda esta gente que forma parte de este círculo de la ilustración oscura, que nos está llevando a una nueva era, ¿no? Hay un tema muy sencillo, pero muy importante, que un poco da como un hálito de esperanza. Ver a tantas personas, pero tantas personas en las calles protestando en los Estados Unidos es bien importante y no es típico. Entonces, eso no sé, o sea, si realmente las calles de Estados Unidos se inundan de personas que están en contra de todo lo que está pasando, entienden lo que les va a pasar, entienden lo que les puede pasar. Yo creo que los colectivos a ese nivel, bueno, los colectivos en todos los niveles hacen cosas importantes en los gobiernos. Europa tiene mucho que ver con esto, ¿no? Eh, pero si la gente sigue creciendo en las calles norteamericanas con una voz de protesta, Efectivamente pueden queda cambiar el queda destino esperanza, de su propio país. me queda una esperanza. Y esto sería pues el ejercicio de la democracia pura y ahí me queda algo que tal vez pueda pasar. Bueno, es terrible porque un modelo así, es decir, tú ya no puedes expresar tus ideas, ¿verdad? Tú ya no puedes tener espacios como este que tenemos para reflexionar, denunciar, ¿verdad? Empujar a la gente a que piense, ¿no es cierto? Que razone, a que se dé cuenta, que se dé cuenta que estamos realmente adentrándonos en una era bien oscura, donde todos vamos a salir afectados de alguna o de otra manera, ya sea en nuestros bolsillos, ya sea en la forma en cómo interactuamos con el mundo. Es decir, estamos ante realmente un momento histórico de ilustración oscura. De nosotros dependerá si queremos rescatar nuestros ideales, nuestros valores, rescatar nuestros países, ¿no? Es definitivamente un momento histórico, no solo para Estados Unidos, para el mundo entero, para la geopolítica, para todo el cuerpo de organizaciones no gubernamentales, todos los actores de la escena internacional y todas las personas del mundo. Eh, imagínate que, pues, sabemos, ¿no? Que Estados Unidos es un guns country. Todas las personas pueden tener una pistola por su seguridad. Es decir, es más fácil conseguir una pistola que un Marlboro rojo, más o menos, ¿no? Entonces, hay mucha gente que tiene en su entendimiento de seguridad ya muy establecido cosas tan erróneas como, por ejemplo, y cuéntame, ¿por qué dices tú que el lugar donde tú vives en Estados Unidos es el más seguro? Y la respuesta fue dolorosa. Me contestó, porque todos sabemos que tenemos una pistola en el bolsillo. Entonces, con esas contradicciones, pero también viendo a gente en la calle que está luchando por su vida, por su futuro, por sus hijos, por la oportunidad de estudiar, por la salud. Hay como dos choques, ¿no? Por la libertad de expresión, Guido, esto está llegando a límites, a dimensiones incluso de la academia. La política de Donald Trump ha sido muy clara de censurar, ¿no es cierto? Censurar a las personas en las universidades para que hablen, para que denuncien.
Imagínate que un sistema así se universalice, ¿no? Porque la idea de esta gente es universalizar, que el mundo funcione así. Entonces, algo así, imagínate que en algún momento llegue aquí, que no podamos expresarnos, que en la academia no podamos decir cómo funcionan. Es algo terrible. Sí, lamentablemente nosotros vemos que se ha generado todo un tema de polarización. Si no estás a favor, estás en contra, se está condenando mucho el pensamiento divergente de las personas, las alternativas, las diferencias, y eso lamentablemente se está llevando al tema de los gobiernos y más bien, pero hay que tener esa esperanza de que todavía podemos buscar salidas dialogadas, salidas en función de la democracia, de pensar en el otro, de desarrollarnos como personas en sociedad. Es muy preocupante ese tema porque una de las características de Estados Unidos ha sido el tema de la libertad de pensamiento, de la libertad de opinión, pero lamentablemente estas disputas, yo justamente estuve en Estados Unidos en la primera vez que ganó Donald Trump y fue una preocupación de mis profesores del doctorado, Claro. de decirme, vean, muchachos, ustedes especialmente los que ustedes no se les ven norteamericanos, tengan cuidado. O sea, ellos se asustaron porque había gente que iba a radicalizar el tema de los migrantes, del tema de ese odio hacia afuera. Antes no me pasó nada, pero hubo algunos No, incidentes. es lo que está pasando ahora. Ahora Es decir, sí. mucha gente ahorita está advertida de no hablar, de no poner reclamos de ningún tipo, porque enseguida te cae la autoridad para revocarte la visa y mandarte, siendo estudiantes que tienen visa para Sí, estudio. y hay una cosa también, un fenómeno importante del Trump de ahora y del Trump de la primera vez. La primera vez, votar por Trump no era tan fácil de decirlo. Era un voto vergüenza. Era un voto, uy, no, ese señor no sabe nada. Es un loquito o qué sé yo. Ahora no. O sea, tiene una popularidad impresionante, increíble. Claro, y en verdad es una respuesta a muchos de la sociedad de esa visión más tradicional de las que algún rato se les llamaba las vueltopías, ¿no es cierto? De ciertos estados en los cuales hay una mayoría blanca, con su religión definida, y que no ha sabido gestionar esa relación con la realidad que está viendo, que hay una diversidad. Y me parece a mí una cosa muy grave que Trump anunció que quiere acabar con las ciudades. Eh, De eh, Afrodescendientes. no, con las ciudades, Se me fue el nombre. es el nombre específico, ¿no es cierto? Oasis Sí. o algo así, que eran dónde pueden ir los migrantes sin ser perseguidos por la policía, por ejemplo, en Nueva York, pero hasta el propio Nueva York ha sentido, ¿no es cierto?, que la migración ha sobrepasado, ¿no es cierto?, la capacidad de absorción de la gente, pero eso es por haberse descuidado. O sea, una de las cosas que realmente me preocupa es que Estados Unidos lo que hace es tratar de cerrar las fronteras en lugar de desarrollar a los países para que no envíen gente hacia afuera, más bien que busquen y desarrollen sus lugares, ¿no es cierto? O sea, lo ideal sería que permita que las personas no salgan porque ha mejorado todo el sistema en sus propios hogares. Ahora el problema es que Estados Unidos quiere cerrarse, pero seguramente va a ser sobrepasado esos controles por la realidad de que las personas van a seguir llegando, y especialmente a esas ciudades santuario, ya me acuerdo. Exacto. La ciudad de santuario. Palabras se nos Se me fue. Sí. Guido, muchas gracias por tu tiempo. Diana, gracias también. Te agradecemos la Gracias, reflexión. Carlitos. Gracias, Yanita. Muchas gracias. Gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que nos da sus comentarios, que siempre nos está animando a seguir adelante. Este espacio es para eso, justamente, para que la gente conozca, para que la gente sepa, para que la gente reflexione, ¿no? Que nos estamos adentrando en un mundo peligroso y oscuro, sobre lo cual nosotros somos los únicos que podemos evitarlo, nadie más. Diana. Así es, o decir algo, levantar nuestra voz. Creo que los seres humanos unidos sí podemos ser una fuerza mucho más potente que cualquier bomba nuclear. Ojalá
Ojalá eso se dé, no solamente en Estados Unidos, sino también en el mundo, porque es el mundo entero el que está afectándose. Ojalá, ojalá que prime la razón, prime el amor por el otro, por los otros, por las personas y salir adelante. Muchísimas gracias por mirarnos, por escucharnos. Nos gustan mucho sus preguntas. Estaremos muy atentos y hasta el próximo podcast. Hasta la próxima. Gracias.